Hay una condición de salud súper común en todo el mundo, pero que casi siempre pasa por debajo del radar, hasta que ya es muy tarde. Seguro han oído su apodo, el asesino silencioso. Hoy vamos a meternos de lleno a entender qué es la hipertensión arterial, por qué es tan peligrosa y sobre todo cómo podemos manejarla. Así que arranquemos. Para tenerlo todo claro, nuestro recorrido va a tener 5 paradas. Primero, ¿qué tan grande es este problema en realidad? Después, vamos a ver de dónde viene. Luego, ¿cómo podemos saber si el diagnóstico es correcto? También, ¿cuáles son sus verdaderos peligros? Y, lo más importante, ¿qué se puede hacer al respecto? Primero lo primero, vamos a ponerle números a esto. Hay que entender la magnitud del problema. Y prepárense, porque las cifras que vamos a ver son... bueno, son para prestarles mucha, pero mucha atención. Fíjense en este dato que viene de Uruguay para que nos hagamos una idea. 3 de cada 10 personas tienen hipertensión. 3 de cada 10. Es una cantidad altísima, lo que lo convierte en un tema de salud pública muy, muy serio. Pero esperen, que lo más alarmante viene ahora. De todas esas personas con hipertensión, 6 de cada 10, más de la mitad, ni siquiera saben que la tienen. Viven su día a día sin tener ni idea. Y justamente por eso se gana su apodo de silenciosa, porque no avisa, no da síntomas, simplemente está ahí. Entonces, ¿qué significan exactamente esos números de los que tanto hablamos? Es bastante simple en realidad. La medicina define la hipertensión cuando la presión sistólica, que es el número de arriba, se mantiene por encima de 140, o la diastólica, que es el de abajo, está por encima de 90. Ese es el límite para el diagnóstico. Ok, ya sabemos qué es, pero ¿por qué pasa? ¿Cuál es su origen? Bueno, resulta que aunque el resultado es el mismo, la presión alta, hay 2 caminos principales que nos llevan ahí. Miren este gráfico, es súper claro, ¿verdad? La inmensa mayoría de los casos, un 95%, es lo que se llama hipertensión primaria. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay una causa única y específica. Y ese pedacito que queda, el 5%, es la secundaria, que aparece como síntoma de alguna otra enfermedad. En la hipertensión primaria, que es la de casi todo el mundo, no podemos señalar a un solo culpable. Es más bien como una tormenta perfecta de factores. Claro que la edad y la genética influyen, pero ojo, el estilo de vida juega un papel gigante. Comer con mucha sal, no moverse del sillón, el sobrepeso, pasarse con el alcohol, todo eso va sumando puntos. En cambio, con la secundaria, la historia es bien distinta. Aquí sí hay un responsable claro. Puede ser un problema en los riñones, un desorden hormonal o hasta el uso de ciertos medicamentos. Y lo interesante de esto es que si se trata la causa de raíz, a veces la hipertensión se puede curar por completo. Muy bien. Ya sabemos qué es y de dónde puede venir. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se detecta correctamente? Y digo correctamente porque aquí los detalles importan, y mucho. Una mala medición nos puede dar un resultado totalmente equivocado. A ver, medirse la presión no es solo sentarse y apretar un botón. Para nada, hay que seguir unos pasos para que el número sea real. Por ejemplo, nada de café o cigarrillos una hora antes, tampoco hacer ejercicio justo en la media hora previa. Hay que sentarse tranquilo unos 5 minutitos. Cada uno de estos pasos es vital. Y esta imagen lo explica a la perfección. Vean cómo es la cosa. La espalda bien apoyada, los pies en el piso sin cruzar las piernas. El brazo tiene que estar relajado a la altura del corazón y el brazalete, fíjense, va unos dedos por encima del codo. Parecen pequeños detalles, pero créanme, marcan toda la diferencia. Y aquí viene un dato interesante. No es lo mismo medirse la presión en el consultorio que en casa. En el consultorio el límite para sospechar es 140-90. Pero en casa el umbral es un poquito más bajo, 135-85. ¿Y esto por qué? Por el famoso efecto de batamanca. Es esa subida de presión que le da a algunas personas solo por el estrés de estar frente al personal médico. Medirla en casa ayuda a tener una idea más real. ¡Perfecto! Ya vimos cómo se diagnostica. Pero ¿por qué tanto alboroto con esto? ¿Por qué es tan importante controlarla? Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias de hacer como que esos números no existen. Y aquí está la verdadera trampa. La hipertensión en sí misma no duele, no pica, no molesta, es silenciosa. Los síntomas que finalmente aparecen no son por la presión alta en sí, sino por el daño que ya ha estado causando en el cuerpo, a veces durante años. Imaginen que la presión alta es como un martillo golpeando las paredes de las arterias, día y noche, sin descanso. Ese castigo constante termina dañando órganos vitales.
En el cerebro puede causar un accidente cerebrovascular, un derrame. En el corazón lo hace trabajar de más, lo agranda y lo debilita. Y también afecta a los riñones, a los grandes vasos sanguíneos e incluso a los pequeños vasos de los ojos. Para evaluar qué tan grave es la situación, no solo se mira el número de la presión. El personal de salud usa tablas como esta para tener una visión completa. Aquí se mezcla el nivel de hipertensión con otros factores, como si hay diabetes o colesterol alto, para calcular el riesgo cardiovascular total de una persona. Y este puede ir de bajo a muy, muy alto. Y esto nos lleva a lo más importante, la acción. Porque sí, la hipertensión es una condición seria, pero también es muy manejable. La buena noticia es que se puede tomar el control. Veamos cómo. El tratamiento se apoya en dos grandes pilares que trabajan en equipo. Por un lado, están los cambios en el estilo de vida, y por el otro, el tratamiento con medicamentos. Y no es uno o el otro, van de la mano. Lo ideal es atacar el problema por los dos frentes a la vez. El primer pilar es la base de todo. Hablamos de bajarle a la sal, moderar el alcohol, comer más sano como con la dieta DASH, mantener un peso adecuado y, por supuesto, moverse. Con unos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana es suficiente. Y no hay que subestimar el poder de estos cambios, porque a veces tienen un impacto tan grande como el de una pastilla. Bueno, ¿y cuándo entran en juego los medicamentos? Este esquema lo explica muy bien. Si la presión está por las nubes, no hay discusión. Se empieza con fármacos de inmediato. Si los niveles son más leves, a veces se intenta primero con los cambios en el estilo de vida. Pero ojo, si el riesgo cardiovascular general es alto, aunque la presión no esté tan disparada, también se recetan medicamentos desde el principio. La estrategia con los medicamentos suele ir por pasos. Normalmente se empieza con una combinación de 2 fármacos. Si eso no es suficiente, se sube la apuesta a una combinación de 3. Y si la presión sigue resistiéndose, se considera una hipertensión resistente y se usan otros medicamentos, ya bajo una supervisión más especializada. Y esta frase resume perfecto la filosofía del tratamiento hoy en día. A menos que el riesgo sea muy, muy bajo, empezar de una vez con una combinación de 2 medicamentos ha demostrado ser mucho más eficaz. Ayuda a controlar la presión más rápido y protege mejor los órganos a largo plazo. Al final todo se reduce a esto. Los números de la presión arterial nos están contando una historia. Es la historia de lo que pasa silenciosamente dentro de nuestras arterias. La pregunta es, ¿le estamos prestando atención a esa historia? Conocer nuestros números y actuar es la única clave para poder cambiar el final.